Bien, continuando con las exposiciones, a continuación tenemos al doctor Fernando José Saldías Peñafiel, desde Chile. El doctor viene con el tema epidemiología, diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño en el ambiente laboral. Tiene como cargo profesor asociado, jefe de departamento de enfermedades respiratorias de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor es médico cirujano en la Universidad de Chile, especializado en medicina interna y enfermedades respiratorias. Ha publicado varios trabajos de investigación en revistas médicas chilenas y ha recibido varios premios por su trabajo, incluyendo el premio a la mejor revisión publicada en la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias en el año 2018. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Estoy compartiendo con ustedes la presentación. Se puede observar. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer al comité organizador del seminario de salud ocupacional la invitación. Es un agrado compartir con ustedes y también haberlo escuchado en las ponencias anteriores, digamos, en donde uno aprende sobre otras visiones. Yo me voy a dedicar específicamente a un tema relacionado con el problema de salud ocupacional en el ambiente de minería que estamos conversando, que es un problema que vamos a señalar cuál es la magnitud del problema, cómo habitualmente nos abordamos el diagnóstico y cómo lo manejamos en forma general y haciendo algunos énfasis en relación al ambiente laboral, obviamente. El síndrome de apnea obstructiva del sueño se caracteriza por episodios recurrentes de oclusión parcial o completa de la vía aérea superior mientras dormimos, y estos episodios ocasionan caídas de la saturación arterial de oxígeno y fragmentación del sueño o microdespertares, los cuales terminan reanudando la respiración. Es un síndrome en donde se caracteriza entonces por colapso parcial o completo de la vía aérea, y esto, para ello necesitamos definir dos conceptos: apnea e hipopnea. Cuando uno deja de respirar mientras duerme más de 10 segundos, hablamos de apnea, y si hay una disminución parcial de este flujo con una caída de la saturación de oxígeno más de 3% o un microdespertar, hablamos de hipopnea. ¿Qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Un síndrome clínico en donde hay oclusión parcial o completa de la vía aérea y en donde se producen más de 5 eventos por hora de sueño, y esto está asociado a síntomas clínicos, especialmente a somnolencia diurna, deterioro cognitivo, pérdida de memoria y aumento del riesgo cardiovascular. Aquí podemos graficar, aquí vemos acá arriba cómo la persona deja de respirar, y al dejar de respirar hay una caída de la oxigenación de la sangre arterial y se producen alteraciones del sistema autonómico que son manifestadas por aumento de la frecuencia cardíaca. Esto es una apnea, es un cese completo del flujo, y cuando este cese es parcial le llamamos hipopnea. Si ustedes ven, las consecuencias clínicas de las apneas y hipopneas desde el punto de vista clínico son semejantes. Hay caída de la oxigenación durante las hipopneas también, que está graficado acá abajo, y alteraciones de la frecuencia cardíaca por activación del sistema autonómico. Habitualmente estos episodios de apnea e hipopnea finalizan mediante una etapa en que el individuo pasa de las etapas profundas de sueño a sueño superficial, que es lo que se denomina un microdespertar, que aquí están los registros electroencefalográficos. Cuando la persona deja de respirar, llega un momento que se superficializa el sueño y luego vuelve a quedarse dormido, vuelve a tener otra apnea y vuelve a tener otro microdespertar. Estos microdespertares son los que determinan la fragmentación del sueño, o sea, una persona duerme en etapas superficiales de sueño, no logra un sueño profundo ni reparador, que es lo que va a determinar los síntomas diurnos, que son principalmente la somnolencia diurna, el deterioro cognitivo, los trastornos cognitivos que presentan estas personas. Aquí quiero representar algo que es muy importante, que tiene que ver con la magnitud del problema. Ya, es decir, compartir con ustedes que existen más de 40 estudios poblacionales que han evaluado qué tan frecuente es este problema en la población, y especialmente destacar dos estudios realizados en América Latina, uno en Brasil y otro en nuestro país,
Un grupo importante ha sido hecho en Norteamérica y en Europa, y también en Asia y algunos en Oceanía, por lo cual tenemos bastante información. Con respecto a este tema, compartir, aquí hay 8 de los 40 estudios. Aquí está el estudio TUFIC, hecho el 2010 en Brasil, en Sao Paulo, y el nuestro realizado el año 2020 en Santiago de Chile. Y podemos ver que alrededor de un 20% de los hombres y un 10% de la población, esta no es población derivada por factores de riesgo estudios, sino que población general, presentan síndrome de apnea obstructiva del sueño de magnitud moderada o grave. ¿Quiénes son los pacientes que tienen apnea moderada o grave? Aquellos que tienen más de 15 eventos por hora de sueño, y estos habitualmente requieren tratamiento. Si nosotros en cambio miráramos cuántas personas en estos estudios poblacionales tienen un índice mayor de 5 eventos por hora de sueño, es 1/3 de los varones y 1 de cada 4 mujeres. O sea, estamos hablando de un problema muy prevalente, que habría un ligero predominio de varones en relación a las damas, alrededor de 1,5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. A medida que avanza la edad, aumenta la probabilidad de esta condición, y en la mujer tiende a agravarse después de la menopausia, y tiene una fuerte asociación con otro factor que aquí se ha hablado mucho, que es la obesidad y 2 enfermedades crónicas como son la hipertensión arterial y la diabetes. En el estudio de TUFIC claramente vemos cómo el problema va aumentando en frecuencia a medida que avanza la edad de la población, especialmente en varones. Y en las mujeres, después de la menopausia, aumenta significativamente la probabilidad de tener esta condición. O sea, hay algunos factores de protectores en la mujer que produce estrógenos y progesterona y estimula el control de la ventilación, que debido a las características del macizo maxilofacial de la mujer, que la protegerían antes de la menopausia. Pero después de la menopausia tiende a ser de frecuencia semejante a los varones. Aquí hay un estudio realizado en nuestra clínica de sueño con más de 1000 pacientes evaluados, que vemos lo mismo, que a medida que avanza la edad, aumenta la probabilidad de tener esta condición. Y estos son estudios realizados en Norteamérica, en donde las personas que tienen mayor riesgo de tener apneas del sueño, es más frecuente su asociación con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como la diabetes, trastornos neuropsiquiátricos como ansiedad y depresión, y mayor riesgo cardiovascular. Nosotros en nuestra población también demostramos lo mismo. Claramente los pacientes con apneas del sueño, comparado con una población que no tiene esta condición, es más frecuente la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Por lo cual aquí vemos cómo esta condición, que es muy frecuente en la población, ya dijimos, que afecta alrededor del 20% de los varones y 10% de las mujeres, se asocia a otras enfermedades crónicas que también afectan a la población general. Esto es un estudio realizado en mujeres en Norteamérica, en que vemos la relación entre la obesidad y el riesgo de tener esta condición. Claramente aumenta el riesgo de tener apnea obstructiva del sueño en las personas obesas con un índice de masa corporal mayor del 50%. En cambio, es poco frecuente en personas con peso normal. Nosotros reproducimos en nuestra serie nacional lo mismo, o sea, las personas con sobrepeso u obesas, la probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño cuando se derivan para estudio es del 50% en las personas con sobrepeso y alrededor de 2/3 en aquellas con obesidad. El perímetro cervical, que es otro índice, aparte del índice de masa corporal, que evidencia la obesidad central, es un excelente predictor de la probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño. Este es un estudio nacional en alrededor de 970 adultos con trastornos respiratorios del sueño. Claramente, a medida que es más grueso el cuello, evidencia un mayor depósito de tejido adiposo en la vía aérea superior y mayor probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño. En resumen, a medida que avanza la edad, aumenta la prevalencia de esta condición. Es más prevalente en varones que en mujeres, en una relación alrededor de 12:1. Tiene una fuerte relación con la obesidad, ya vamos a ver después por qué. Y esta puede ser cuantificada a través del índice de masa corporal o el perímetro cervical, que es muy fácil de medir en clínica, o el índice cintura-cadera. El consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol o de sedantes favorecen las apneas,
por lo cual hay que desaconsejar estas medidas, digamos, que pueden agravar la condición. Las personas que tienen enfermedades de la vía aérea superior, rinitis o rinosinusitis de origen alérgico, de origen por factores ambientales, por obstrucción de la vía aérea superior, tienen mayor riesgo de tener apneas del sueño. A través de la obesidad es muy probable que haya un link importante con el síndrome metabólico y la diabetes, que también son más frecuentes en los pacientes con apneas del sueño, y otras enfermedades endocrinológicas, como es el hipotiroidismo y la acromegalia, también se asocian a esta condición, pero esto nosotros lo hemos investigado, obviamente son enfermedades que tienen menor incidencia en este problema, pero la menopausia en la mujer es muy importante. Claramente, debido a cambios fisiológicos y hormonales en la mujer después de la menopausia, aumenta el riesgo de esta condición. ¿Por qué los obesos tienen mayor riesgo de tener apneas del sueño? Porque el depósito de grasa en las vísceras abdominales determina una disminución del volumen pulmonar. Y la disminución del volumen pulmonar disminuye la tracción longitudinal sobre la vía aérea superior que la mantiene abierta cuando estamos durmiendo. Ese es uno de los factores. El segundo es el depósito de grasa en la lengua y en las paredes faríngeas que disminuyen el lumen de la vía aérea y favorecen su colapsabilidad, que también ocurre en los obesos, y los obesos también tienen una resistencia a una hormona que es muy importante en el control de la ventilación, que es la leptina. Estos son los tres principales factores a los cuales se ha atribuido el mayor riesgo de apneas del sueño en las personas obesas. En nuestra serie nacional, nosotros vemos que a medida que avanza la gravedad de la condición, tienden a ser de algo mayor edad, es más frecuente que sea predominio en varones, obesos, y la asociación con hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Vale decir, a medida que es más probable que tenga esta condición, es más probable que la persona sea obesa, es más frecuente que sean varones y que tengan otras enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. ¿A qué se debe esta condición? Durante la respiración normal, cuando estamos despiertos, el aire puede entrar por la nariz o la boca y el tono de los músculos faringeos mantiene abierta la vía aérea. Pero al quedarnos dormidos, disminuye el tono de los músculos faringeos y en algunas personas en exceso que determina la mayor colapsabilidad de la vía aérea superior. En el depósito de tejido graso en los obesos, en la faringe y en la lengua, favorece la oclusión de la vía aérea superior durante el sueño y hay personas que por factores no muy bien conocidos tendrían una mayor colapsabilidad de la vía aérea que determina el colapso durante el sueño. O sea, hay varios factores que están en investigación, nosotros nos dedicamos justamente a esta línea de investigación y que van variando de persona a persona. A modo de ejemplo, los asiáticos, debido a una estructura maxilofacial diferente a lo que tenemos los americanos, tanto latinos como norteamericanos, determinan que tienen apneas del sueño y su asociación con la obesidad es menor. O sea, ellos con índice de masa corporal tienen más apnea del sueño que nosotros, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la población afroamericana en Estados Unidos. La obstrucción de la vía aérea superior en forma repetitiva durante la noche determina hipoxemia y fragmentación del sueño, que es la que produce el daño a los órganos y sistemas y deteriora la calidad de vida debido a la pérdida del estado de alerta, menor capacidad de relacionarnos socialmente, menor productividad y de este modo una pobre calidad de vida. Los episodios de apnea que son repetitivos durante la noche producen episodios de asfixia y microdespertares, que son estos pasos de la etapa profunda del sueño a etapas profundas superficiales, que van a activar el sistema nervioso con liberación de catecolaminas, es decir, una gran descarga adrenérgica que es similar a estar despiertos. Y esto va a determinar las consecuencias cardiovasculares de la persona. Mayor riesgo de hipertensión arterial, arritmias cardíacas, enfermedad cerebrovascular o accidentes vasculares encefálicos o eventos coronarios. Y el microdespertar produce fragmentación del sueño, lo cual va a determinar el aumento de la somnolencia diurna, menor capacidad de concentración y menor productividad y mayor accidentabilidad en esta población. Así, los pacientes que presentan estos trastornos se refieren a somnolencia diurna excesiva, deterioro cognitivo, disminución de la capacidad de memoria, trastornos del ánimo, irritabilidad, trastornos de la personalidad y también impotencia en los varones o disminución de la libido puede ocurrir en las damas.
La asociación de causalidad ya la hemos mencionado, con hipertensión es alta. El 40 al 70% de los pacientes con apnea del sueño tienen hipertensión arterial debido a esta descarga de energía que ocurre en la noche y su fuerte asociación con la obesidad, que también es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. Esto es muy importante en el campo laboral. Los pacientes con apnea del sueño presentan 6 a 7 veces más accidentes del tránsito y laborales que la población general. Vale decir, la accidentabilidad y las disminuciones cognitivas de estos pacientes que le impiden estar en estados de alerta hace que los accidentes laborales sean mucho más frecuentes. Y ahora mirando el área propia de cada individuo, el riesgo de hipertensión, de arritmias cardíacas, de evento coronario y accidentes cerebrovasculares está claramente demostrada en esta población. Aquí hay una revisión sistemática que demuestra la asociación entre apneas del sueño y el riesgo de cardiopatía coronaria. Aumenta en forma significativa, sobre todo en los cuadros con apneas moderadas graves en los varones. Aquí lo mismo con respecto al riesgo de eventos cerebrovasculares. También en varones con apneas moderadas o graves aumenta significativamente el riesgo. El riesgo de mortalidad cardiovascular también está aumentado, especialmente en varones se ha demostrado esto, y lo mismo el riesgo de muerte por causas generales. Vale decir, la apnea del sueño, por un lado, produce aumento del riesgo de eventos coronarios y cerebrovasculares y arritmias cardíacas, y por este motivo, aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular y global, mortalidad global, están claramente aumentados. ¿Y por qué es importante? Porque si ustedes diagnostican esta condición en forma precoz, disminuyen estos riesgos de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares y mejoran la calidad de vida de estas personas y su sobrevida. ¿Por qué aumentan los eventos cardiovasculares? Porque los episodios de hipoxemia y reoxigenación que ocurren durante el sueño y la fragmentación del sueño produce aumento de la actividad simpática, estrés oxidativo e inflamación sistémica, trastornos de la coagulación y disfunción endotelial que favorecen la ateromatosis y los eventos de oclusión de las arterias coronarias o de las arterias cerebrales, produciendo los eventos que acabamos de mencionar. Con respecto a la accidentabilidad y tanto accidentes del tránsito en las personas que trabajan en ambiente de minería u otros trabajos de transporte, claramente las personas que presentan trastornos respiratorios del sueño que no han sido tratados, este riesgo está claramente demostrado en múltiples estudios epidemiológicos realizados en Europa y en Estados Unidos. Nosotros no tenemos cifras a nivel local como para respaldar esto, pero esto es muy importante. Y lo segundo, una revisión sistemática de 15 estudios y más de 21.000 trabajadores demuestran que cuando los trabajadores tienen apneas del sueño y no han sido tratados, aumenta el riesgo de accidentes laborales, no solo en la conducción, sino también en sus ambientes de trabajo. Vale decir, es muy importante que nosotros evaluemos a los pacientes si tienen esta condición y los tratemos para prevenir estos problemas en el ambiente laboral. Los pacientes, habitualmente ustedes van a sospecharlos porque son grandes roncadores, son personas que el ronquido es tan intenso que se escucha fuera de la pieza con la puerta cerrada. Los pacientes habitualmente tienen somnolencia diurna que la notan ellos o sus familias y se empiezan a retraer o se tienden a quedar dormidos en situaciones sociales que no debieran hacer y tampoco en situaciones laborales. Y finalmente la pareja o la persona, familia, notan que hacen pausas mientras respiran estos pacientes. Otros presentan pérdidas de concentración, déficit de memoria, irritabilidad, trastornos del ánimo, dolor de cabeza en la mañana, episodios de sofocación nocturna. Y hay una serie de cuestionarios que ya han sido mencionados en algunas presentaciones anteriores que tienen objetivos de evaluar la calidad del sueño, la presencia de insomnio y también el riesgo de apneas del sueño, algunos de estos cuestionarios. Yo me voy a referir específicamente a aquellos que van a evaluar el riesgo de apneas del sueño. La escala de somnolencia diurna, de Epworth, es lejos una de las escalas más empleadas en donde se evalúan 8 actividades de la vida cotidiana y la predisposición a quedarnos dormidos en ella para evaluar el riesgo de somnolencia diurna excesiva. Las personas que tienen más de 10, de 0 a 24 puntos de esta escala, tienen una somnolencia diurna excesiva. Es una escala simple, ustedes la pueden aplicar en clínica con facilidad y es un excelente predictor de la somnolencia diurna, desde el punto de vista clínico.
La escala de Stanford es una escala de 7 puntos que también es muy fácil en donde el individuo se reconoce el grado de estado de alerta o de somnolencia que presenta. Cuando está en las categorías 3 a 7, la somnolencia diurna está aumentada y de este modo hay que intervenir y evaluar a estos pacientes. Hay un cuestionario simple, como el cuestionario de Berlín, que básicamente evalúa el ronquido y la presencia de apneas en la categoría 1, en la categoría 2 la presencia de somnolencia diurna o fatigabilidad diurna, y en la categoría 3 si el paciente tiene obesidad o hipertensión arterial. Si la persona tiene o más de estas 3 categorías, es alta la probabilidad que tenga apneas del sueño y debería ser derivado a estudio. El índice de Flemos junta estas categorías. Básicamente es una fórmula matemática que considera el perímetro cervical, que está evaluando la obesidad, la presencia o no de hipertensión arterial, si el paciente es un roncador habitual y si presenta episodios de sofocación nocturna, y es capaz también, es un excelente predictor de síndrome de apnea obstructiva del sueño. El cuestionario Stop-Bank fue elaborado por los anestesistas para evaluar el riesgo quirúrgico de los pacientes con apnea del sueño y considera 8 variables que ya le hemos mencionado. El paciente roncador, que presenta somnolencia o fatigabilidad diurna o reporte de apneas por los familiares, que tiene hipertensión arterial mayor de 50 años o es varón, es obeso, ya sea objetivado por el índice de masa corporal o el perímetro cervical. Las personas que tienen 3 o más de estas 8 variables tienen una alta probabilidad de tener esta condición y vamos a ver cuál es el valor predictivo. Nosotros hicimos los estudios y también ha sido hecho en estudios internacionales. El cuestionario de Berlín que yo les mostré, el cuestionario Stop-Bank y un cuestionario de sueño como es el Wisconsin, tiene un elevado valor predictivo positivo para hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en población general. Ya, por lo cual están bastante validados en la literatura. ¿Y por qué es importante? Porque tal como se ha mencionado aquí, las personas que tienen somnolencia diurna no solo tienen apnea obstructiva del sueño, pueden ser también personas que tienen pobre higiene de sueño, que trabajan en turnos, están expuestos a condiciones laborales extremas o de cansancio o de estrés importante, o tienen trastornos menos frecuentes de tipo neurológico como la narcolepsia o el síndrome de pierna inquieta. Lo más importante, eso sí, es recordar que dentro de las condiciones clínicas, la principal relacionada con somnolencia diurna excesiva son la pobre higiene del sueño y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son las 2 principales que ustedes tienen que evaluar. Aquí, en un estudio de más de 1000 pacientes, nosotros evaluamos cómo se comportan los cuestionarios de sueño para evaluar, predecir síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y tal como he mencionado, los pacientes con apnea del sueño tienden a ser varones, tienen con frecuencia comorbilidades o enfermedades crónicas, especialmente hipertensión arterial, son obesos, objetivados por el índice masa corporal, el perímetro cervical o el índice cintura-cadera. Es frecuente que tengan somnolencia diurna y apneas presenciadas. Así, vemos que las variables clínicas son simples y son fáciles de evaluar. Los principales predictores en nuestro estudio fueron la edad, ser varón, tener apneas presenciadas, nicturia, es decir, levantarse varias veces en la noche a orinar, y la obesidad y la hipertensión como comorbilidades predictoras de presentar esta condición. El perímetro cervical es un excelente predictor del síndrome de apnea obstructiva del sueño y es parte del examen físico. Ya lo vimos ayer cuando un nutricionista, especialista en nutrición, nos habló de él y es muy fácil de medir. El índice de Flemos y el Stop-Bank tiene un elevado valor predictivo también para el diagnóstico. Interesante, en nuestra población de más de 1000 pacientes, el cuestionario de Berlín tuvo un desempeño algo menor. Pero si nosotros consideramos el cuestionario de Berlín, el STOP y el Stop-Bank, son excelentes predictores del síndrome de apnea obstructiva del sueño. La escala de somnolencia de Epworth sola no lo es. ¿Por qué? Porque yo ya les mostré que las causas de somnolencia diurna excesiva son muchas, por lo cual el diagnóstico diferencial de alguien que tiene somnolencia diurna, una posibilidad que tenga trastorno respiratorio obstructivo del sueño, pero también puede ser pobre higiene del sueño, puede ser el uso de sedantes, puede ser la presencia de insomnio, entre otras causas. En resumen, cuando ustedes evalúan a personas con síndrome de apnea obstructiva del sueño, al preguntar por la edad, recordemos que esto va aumentando a medida que avanza la edad, los varones tienen más frecuencia que las mujeres, la asociación con obesidad e hipertensión es importante,
Ahí el índice de masa corporal del perímetro cervical es importante. Y la preguntar por el ronquido, y este ronquido que es intenso, digamos que se escucha fuera de la pieza. El paciente está somnoliento, medido por escalas o a través de cuestionarios de sueño, y la presencia de apneas reportadas por la familia nos permiten llegar con frecuencia al diagnóstico. Los pacientes entonces que consultan por ronquido estrepitoso, somnolencia diurna excesiva y apnea presenciada, necesitamos derivarlo para la evaluación objetiva de esta condición, y el gold standard sigue siendo para el diagnóstico la polisonografía. Cuando una persona tiene más de 5 apneas e hipopneas por hora de sueño, podemos decir que tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, y habitualmente va a estar asociado a los síntomas que ya hemos mencionado. ¿Cuál es el problema del polisomnograma? Es un examen de alto costo. ¿Por qué? Porque es un examen complejo y su lectura requiere alrededor de 1 hora, porque tiene registros electroencefalográficos, electrooculográfico para ver las etapas del sueño, electromiográfico para determinar el síndrome de piernas inquietas, aparte de las variables que tienen que ver con el flujo aéreo oronasal, con los movimientos tóraco-abdominales para los cuales están estas cintas, y de la posición corporal, o la oximetría de pulso para medir la frecuencia cardíaca y el grado de oxigenación. Con este fin, considerando que hay grandes limitaciones de costo y de accesibilidad a este examen, se elaboraron los equipos de poligrafía respiratorias, con los cuales nosotros tenemos amplia experiencia, y en ellos lo único que se diferencia de la polisonografía es que no hacemos registro de las etapas del sueño, por lo cual solo diagnosticamos el síndrome de apnea obstructiva del sueño por el número de eventos de apnea y hipopnea por hora de registro, pero tiene un elevado valor predictivo positivo comparado con la polisonografía. Son equipos más pequeños, portátiles, se pueden realizar en el domicilio, no requieren de un laboratorio de sueño, por lo cual baja enormemente la posibilidad de realizarlos. Estos son los equipos que se realizan los estudios en minería, en donde uno puede realizar entre 3.000 o 3.500 metros estos estudios. Recordemos que el síndrome de apnea obstructiva del sueño se aumenta su gravedad a medida que aumenta la altura por la exposición a la hipoxia hipovárica y a la respiración periódica que ocurre en la altura y produce una inestabilidad del control respiratorio, por lo cual las apneas del sueño en el minero son más graves que cuando él duerme a nivel del mar. Cuando la persona tiene más de 5 eventos por hora de sueño, dijimos que tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero los cuadros que nos interesan más a nosotros son los moderados y los graves. Los que tienen entre 15 y 30 se consideran moderados. Los que tienen más de 30 eventos por hora de sueño y se asocian a somnolencia diurna, deterioro cognitivo, fatigabilidad diurna, trastorno del ánimo, trastorno de personalidad, irritabilidad, esos pacientes son los que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño moderado grave, que requieren tratamiento. Los cuadros leves, muchas veces con las medidas de cuidados generales, pudieran no requerir un tratamiento tan intensivo. Las medidas de cuidados generales, ustedes las conocen y las deben manejar, porque obviamente ustedes están expuestos a una población de personas que trabajan en sistemas de turno, con exposición a altura y también con condiciones de sedentarismo importantes. La higiene de sueño, o sea, que respeten el horario de descanso, es fundamental. Segundo, las personas que están en sobrepeso o obesidad, que es 1/3 de la población chilena y probablemente en Perú es algo parecido, es muy importante. Evitar el uso excesivo de alcohol, no fumar por efecto de irritación de la vía aérea superior, evitar los sedantes o los hipnóticos porque agravan las apneas. Promoción de una dieta saludable, promoción de la actividad física para evitar el sedentarismo y evitar el sobrepeso y las enfermedades crónicas. Esa es la medida de cuidados generales que ustedes indican, incluso a personas que no tienen apneas del sueño. Aquellas personas que la tienen, cuadro grave, moderado y grave, y que no se resuelven, o tener los dispositivos de CPAP, o de presión positiva de la vía aérea que vamos a mostrar a continuación. Con odontólogos especializados en el tema, trabajamos con dispositivos de avance mandibular para aumentar la permeabilidad de la vía aérea superior y disminuir las apneas. Es menos eficiente que el CPAP. Se está trabajando con estimulación del nervio hipogloso para contraer los músculos de la vía aérea superior y de este modo disminuir las apneas, o ejercicios miofaciales de la vía aérea, es decir, existe una serie de terapias. ¿Cuál es la mala noticia? Que hasta el momento no hay ningún fármaco que haya permitido reparar este problema, por lo cual tenemos la medida de cuidados generales y los dispositivos mecánicos. Con respecto a la obesidad,
Cuando el paciente es obeso moderado o mórbido, se ha demostrado que la cirugía bariátrica, al disminuir de forma significativa el peso corporal, mejora de forma ostensible el índice de apnea obstructiva del sueño. Aquí, por ejemplo, el primer estudio vemos que el índice inicial, cuando el paciente tenía un peso de 55 kilos por metro cuadrado, un gran obeso, bajó a 48 kilos por metro cuadrado, o sea, sigue siendo un gran obeso, pero miren, bajó de 52 a 14 el número de eventos por hora de sueño. Aquí, en este otro estudio, en que hay una caída también importante de alrededor de índice de masa corporal de 70 a 55, baja de 88 el índice de eventos a 8. En muchos pacientes no se normalizan, pero disminuye de forma importante con la reducción de peso, ya sea por medidas dietéticas, por promoción del ejercicio o por cirugía. Y este es el dispositivo que tenemos que usar en muchas personas, un dispositivo que entrega a la vía aérea superior una presión positiva que evita el colapso durante el sueño. Estos dispositivos ustedes ven que son cada vez más pequeños y portátiles y ha bajado el costo de estos dispositivos. Acá en Chile están costando alrededor de 200.000 pesos, que podríamos estar hablando entonces 200, 250 dólares un equipo. Antiguamente costaba más de 500 dólares un equipo, lo cual muchas personas estaban limitadas para su adquisición. Y lo más importante es que estos equipos han demostrado lo siguiente: disminuyen y llevan a lo normal el índice de apnea y hipopneas, o sea, corrigen el trastorno, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque disminuye la somnolencia diurna y el deterioro cognitivo, y esto es logrado disminuyendo la actividad simpática, la inflamación y el estrés oxidativo, y con ello disminuimos el riesgo y la mortalidad cardiovascular. Mejora el estado mental y cognitivo de las personas, disminuyendo el riesgo de accidentes laborales y de tránsito. Vale decir, los pacientes con apneas del sueño tratados de forma apropiada, con todas las medidas que hemos mencionado y con estos equipos, claramente han mejorado su calidad de vida, su sobrevida y han mejorado su productividad en el ambiente laboral. ¿Cuál es el problema? Que la adherencia, este es un estudio que realizamos, hay muchos en el extranjero también, que al año la adherencia a estos equipos de tratamiento con CPAP disminuye a alrededor de la mitad. Muchos lo abandonan por sensación de claustrofobia, porque no ven que lo favorezca mucho, o porque tratan de buscar otras alternativas de tratamiento, o algunos porque tampoco pueden adquirirlo por costo. Lo importante es que de CPAP han ido mejorando, son cada vez más pequeños, son muy fáciles, muy portátiles y han ido bajando los costos, por lo cual tenemos que preocuparnos de ello. La tecnología ha ido favoreciendo que tengamos equipos cada vez de mejor calidad para que ustedes puedan tratar en forma apropiada a sus pacientes. En resumen, los pacientes roncadores que reportan apnea a la familia, tienen somnolencia diurna o fatigabilidad diurna importante con deterioro cognitivo y que frecuentemente son obesos o tienen antecedentes de hipertensión o diabetes, ustedes apliquen los cuestionarios de sueño. Los más fáciles y simples para hacer el diagnóstico: cuestionario de Berlín, la escala de somnolencia de Epworth o de Stanford y la escala de Stop Bank, fáciles de aplicar en 5 minutos. Si los pacientes tienen en estas categorías de riesgo alto de tener la enfermedad, pidan una polisonografía, si tienen acceso a ella, o si no, una poligrafía, que puede ser realizada incluso en lugar de trabajo. Y si el paciente tiene cuadros de apnea del sueño moderados o graves, van a instaurar todas las medidas de cuidado generales o el uso de equipos de CPAP para poder controlar el problema, mejorar la capacidad cognitiva del individuo, mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo mejorar su productividad y disminuir su accidentabilidad en el ambiente de trabajo. Esta es la condición médica más asociada a accidentes en el ambiente laboral y en el transporte, por lo cual es muy importante que ustedes puedan intervenir en esta condición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ha quedado muy claro todos los factores y cómo sí podemos tener la posibilidad de tratarlos y tener un buen manejo de gestión en las minas. Muchas gracias, doctor, nuevamente. A continuación, daremos una pausa. Regresamos a las 13:15 para continuar con las exposiciones. Además, le damos el pase para que puedan visitar la primera feria virtual de salud ocupacional. Okay.
Si hay alguna pregunta, estarán siendo resueltas posteriormente a través de los correos.